Empiecen ahorita. Vamos a hablar entonces de vaginales, siguiente. Entonces, son las infecciones vaginales son entidades causadas por alteraciones de la flora vaginal endógena o ya sea por microorganismos de transmisión sexual. Son responsables de más del 90% de todos los síntomas y signos en el área de la vagina. Pueden incluir el flujo vaginal, el mal olor y el prurito. Ya el otro 10% restante ya son causas como la atrofia posmenopáusica, cervicitis, presencia de cuerpos extraños o algún tipo de irritantes, alergenos y ya variaciones fisiológicas. Las infecciones vaginales más frecuentes son la vaginosis bacteriana, la vaginitis por cándida y la tricomoniasis. La identificación de los pacientes, pues ya que con presencia de flujo vaginal y el tratamiento oportuno que se le den a estos, entran todavía. Bueno, que se le dé el tratamiento, pues todo esto va a permitir reducir todos los tipos de complicaciones que se puedan producir ya ginecológica o en obstetricia, como lo es el contagio de otras infecciones de transmisión sexual. También va a disminuir el riesgo de infecciones endometriales y tubováricas, las infecciones posoperatorias, la ruptura prematura de membranas, coriomnonitis y el parto pretérmino. Siguiente. Bueno, ahora hablando sobre lo que es el ambiente, el ecosistema vaginal y lo que es una secreción vaginal normal, pues como sabemos, esto está conformado por un epitelio estratificado escamoso no queratinizado durante los años reproductivos. Ya por la presencia de estrógenos, este va a incrementar el glucógeno en las células epiteliales, lo que va a facilitar la colonización de la bacteria por los lactobacilos. Esto que producen el ácido láctico y el peróxido de hidrógeno, generando el pH vaginal que va a ser entre 3.8 y 4.5. Esta acidez va a ayudar a mantener la flora vaginal normal y va a inhibir el crecimiento de organismos patógenos. El flujo vaginal aproximadamente contiene 109 unidades formadores de coloidina bacteriana por cada gramo de flujo vaginal. La secreción vaginal fisiológica contiene células exfoliadas de la mucosa vaginal y moco cervical. Es de color claro a blanco, sin olor y de alta viscosidad, pero va a variar, hay varios factores que hacen que este varíe, que es la edad, el ciclo menstrual, el embarazo y el estado emocional. La alteración del ecosistema normal va a llevar a condiciones favorables para el desarrollo de las infecciones. Entre estos factores están incluidos la fase del ciclo menstrual, la actividad sexual, los métodos de anticoncepción, la gestación, la presencia de cuerpos extraños, la cantidad de estrógeno, que los niveles que tenga la paciente y el uso de antibióticos o productos higiénicos. Siguiente. La mayoría de los métodos de diagnóstico no son específicos para un organismo como tal, pero pueden ayudar a confirmar el diagnóstico. Está el examen en fresco, que se debe recoger una muestra de la secreción de la pared lateral de la vagina. De esta se aplica una gota en un portaobjetos junto pues, con una gota de solución salina al 9%. Un método alternativo a este consiste en poner el hisopo impregnado en un tubo de ensayo con menos de 1 mililitro de solución salina, se agita suavemente y luego se le agrega una gota del tubo al portaobjetos. Se explora la lámina para poder detectar las células glía y se ve presencia de tricomonas móviles. Si ya hay un retraso en la visualización del examen en fresco, va a reducir la posibilidad de poder visualizar estas tricomonas y la visualización de la célula glía va a sugerir un diagnóstico de vaginosis bacteriana. La preparación de hidróxido de potasio y el test de aminas, se va a colocar una segunda muestra de líquido en un portaobjetos y se le va a agregar solución de KOH al 10%.
Después de aplicar el KOH, se lleva la lámina cerca de la nariz para analizar la prueba de olor y la presencia de un fuerte olor a amina se considera una prueba de aminas positiva y va a ser correlacionado con un diagnóstico de vaginosis bacteriana o tricomoniasis. El KOH, como sabemos, va a matar la mayoría de las células y bacterias, pero no va a afectar a ningún organismo fúngico, por lo que se va a hacer más fácil visualizar la presencia de levadura o pseudo. Y la prueba de pH de flujo vaginal, pues el pH vaginal puede determinarse colocando un papel de tornasol de pH en la pared de la vagina o directamente en una secreción vaginal agrupada. El pH, como ya les había dicho, es normal entre 3.8 y 4.5 y un pH mayor a 4.5 puede ser consistente con un diagnóstico de vaginosis bacteriana. La tinción de Gram es realizar, pues como sabemos, la tinción de Gram para poder visualizar la tinción y proporcionar una información útil sobre vaginosis bacteriana. Están todavía. Bueno, entonces con la vaginosis bacteriana pues hay una abundante flora gram positiva que va a ser reemplazada por lo que son gram negativos. Los criterios de Lungen son un sistema de puntuación establecido que se utiliza para evaluar semi-cuantitativamente la tinción de gram. Más adelante vamos a hablar de esto. Y para los pacientes con candidiasis vulvovaginal, la tinción de gram puede mostrar bloques plegadores e IFA gram positivas. Las pruebas específicas para microorganismos pues son pruebas, como ya le había dicho anteriormente, que muchas de estas pruebas no son específicas, pero sí hay pruebas específicas, como lo son la prueba rápida o son tricomonas y la prueba de identificación microbiana de AFIR BP3, que van a detectar tricomonas, los cándidas, Gardnerella vaginalis. La sensibilidad y la especificidad y la utilidad clínica son superiores a cualquiera del montaje en placas. Pero el problema es que estas pruebas no están disponibles rutinariamente en Colombia. También están las pruebas de amplificación de ácido nucleico, NAT, como la prueba que es para tricomonas, que hoy en día es considerado el gold estándar para el diagnóstico, pero son costosas y difíciles de conseguir. Y por último, los cultivos pues están disponibles para las tricomonas vaginales y cándida. El cultivo de hongos no suele ser necesario para hacer el diagnóstico de cándida vulvovaginal, pero sin embargo es el gold estándar y puede ser útil en el tratamiento de la candidiasis cuando es persistente o recurrente. Para el diagnóstico de tricomonas, el cultivo específico va a ser de diamo modificado, que va a ser el más sensible, que el va a ser menos sensible que los métodos de diagnóstico molecular, pues que ya les había explicado anteriormente, pero que son muy difíciles de conseguir. No se recomienda el cultivo de la secreción vaginal en la vaginosis bacteriana por la probable identificación errónea de lo que son las bacterias propias como patógenas, lo que va a resultar en lo que es un tratamiento inadecuado. Siguiente. Como tal, los síntomas vaginales son el motivo de consulta más frecuente en ginecología. Una revisión retrospectiva de estudios publicados entre 1966 y 2003 comentan que las 3 afecciones más comunes diagnosticadas en las mujeres son vaginosis bacteriana entre un 22 a un 50%, la candidiasis vulvovaginal de un 17 a 39% y la tricomoniasis de 4 a un 35%. En Colombia, pues en los pacientes que consultaron con síntomas de infección vaginal, se confirmó la presencia de algunas infecciones del tracto genital en un 52.9% de las mujeres, con 40.5% presentando infecciones endógenas y 12.3% infecciones de transmisión sexual. Siguiente. Bueno, buenas noches. Después de esta introducción vamos a empezar hablando por la vaginosis bacteriana. Siguiente. Entonces, como tal, la vaginosis bacteriana es una entidad clínica en la cual no hay inflamación. Esto es importante que lo recordemos porque marca una diferencia entre la vaginosis y la vaginitis en cuanto al diagnóstico por el examen físico. Entonces, en esta enfermedad está caracterizada por un reemplazo de la flora vaginal normal, que normalmente está dominada por los lactobacilos, como lo decía Diego, por una flora en la cual abundan más que todo las bacterias anaerobias y se cambia pues la flora gram positiva por una flora gram negativa.
Los principales microorganismos que se pueden encontrar en esta enfermedad son la Gardnerella vaginalis, el Mobiluncus, el Bacteroides, el Pectostreptococcus y las bacterias asociadas a la vaginosis bacteriana. Es importante recalcar que esta enfermedad es polimicrobiana, ¿no? No se va a dar una infección por un único microorganismo, sino que va a haber un reemplazo de la flora vaginal normal. Siguiente. En cuanto a su epidemiología, la vaginosis de las infecciones que estamos hablando es la más frecuente, es la principal causa de flujo vaginal. Esta en los países industrializados alcanza una prevalencia promedio del 30%, sobre todo en Estados Unidos varía bastantemente entre grupos étnicos, sobre todo en las etnias negras, que puede llegar hasta un 51%, y en las blancas no hispanas que llega hasta el 23.2%. Normalmente pues afecta al 8 al 30% de las mujeres que son sexualmente activas, y en Colombia encontramos algunos datos como que oscila entre un 9% en las gestantes asintomáticas, hasta un 30% en las mujeres no embarazadas que provienen de la población general, y un 40% en mujeres que provienen de la población con síntomas urinarios del tracto inferior. Siguiente. En cuanto a su fisiopatología, no se conoce la causa como tal de la vaginosis bacteriana, pero pues se sabe que hay una alteración de la microbiota normal de la vagina. Entonces, como ya explicaba Diego, lo normal es que el aumento en los estrógenos suponga un incremento en la producción de glucosa por el epitelio de la vagina, lo que constituye el sustrato para los lactobacilos, también llamados bacilos de Doederlein. Entonces, estos bacilos, al degradar la glucosa, generan ácido láctico y reducen el pH, que normalmente debe estar por debajo de 4.5. ¿Qué pasa entonces en la vaginosis bacteriana? Hay un aumento del pH por encima de 4.5 porque hay un desvío del patrón normal de la microbiota vaginal. Entonces empieza a haber un predominio de las especies gram negativas y de los anaerobios, especialmente pues los ya mencionados como la Gardnerella y Mobiluncus. No se sabe como tal el mecanismo, pero hay algunas hipótesis. Por ejemplo, una considera que es una respuesta natural a las relaciones sexuales por la mezcla como tal de los fluidos vaginales con el líquido seminal, que aumentan el pH y pues presuntamente podrían proporcionar un medio para que haya este desbalance de la microbiota vaginal. Pero como tal, pues no está comprobado la fisiopatología exactamente. Siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como ya le mencionaba en la epidemiología, la raza negra es un factor de riesgo, las mujeres fumadoras, se considera también las mujeres que tienen más de un compañero sexual o las que recientemente han adquirido un compañero sexual en los últimos 30 días. Esto de compañero sexual femenino pues también se ha visto en parejas heterosexuales, homosexuales por igual. El sexo oral y el uso de juguetes sexuales también se ha relacionado con la vaginosis bacteriana, así como el uso de dispositivos intrauterinos y las duchas vaginales. Aunque no se considera como tal la vaginosis bacteriana como una enfermedad sexual, pues se ha visto que el uso del condón reduce bastante la prevalencia de esta enfermedad. Aparte de esto, pues la vaginosis tiene algunas complicaciones o nos puede aumentar el riesgo de algunas complicaciones del embarazo, como lo son la amnionitis, el parto pretérmino, la rotura prematura de membranas o las infecciones posaborto. También nos aumenta el riesgo pues, de padecer infecciones como lo son las infecciones de transmisión sexual, las bacterianas o las virales. Doctor, una pregunta. Sí, señor. ¿Leyó cuál era el mecanismo de acción de la ruptura de membranas en pacientes con vaginosis o no? Sí, doctor, ahorita se las tengo en una diapositiva. Ah, bueno, listo, perfecto. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, lo más característico de la vaginosis va a ser el flujo vaginal, que va a ser un líquido homogéneo, grisáceo y ocasionalmente pues espumoso. Se caracteriza por su olor fétido, que lo refieren comúnmente como un olor a pescado, y que pues está exacerbado después de las relaciones sexuales o la menstruación, por lo que les mencionaba, porque pues durante las relaciones sexuales y la menstruación, tanto el semen y los líquidos vaginales, así como la sangre, aumentan el pH vaginal y pueden favorecer la proliferación de las bacterias. Puede ir acompañado de ardor miccional o un prurito leve, pero lo más característico es que no haya inflamación y por lo tanto pues no veamos al examen físico signos de inflamación ni fisuras
sino simplemente el flujo y el olor característico. Siguiente. Entonces, respecto a las complicaciones que les mencioné, el mecanismo por el cual se da, por ejemplo, la ruptura prematura de membranas es porque hay un ascenso y colonización de las membranas. Esto va a hacer que haya un debilitamiento de la matriz. Bueno, ¿alguien tiene el micrófono? Bueno, hay un ascenso y colonización de las membranas anterior. Entonces, al subir estas bacterias, lo que van a producir es un debilitamiento de la matriz extracelular, pero este debilitamiento se da es porque hay una producción de metaloproteasas y pues al debilitarse la membrana y haber menos fuerza de tensión, se produce la rotura prematura. Otras complicaciones son, por ejemplo, el parto pretérmino, que se asocia más a una producción de prostaglandinas. Entonces, como ya sabemos, las prostaglandinas pueden desencadenar las contracciones uterinas, el ablandamiento del colágeno del cérvix y finalmente nos puede llevar a un parto prematuro que pues, puede no tener respuesta a topolíticos. Otras complicaciones que vale la pena mencionar son el bajo peso al nacer, la endometritis postparto y la corionitis. Siguiente. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar la vaginosis bacteriana? Primero que todo, como les mencioné, con la anamnesis orientada. Entonces, la paciente nos va a consultar con flujo vaginal, con mal olor, puede que no haya prurito o un prurito leve, y al examen físico, pues no vamos a encontrar signos de inflamación vaginal ni vulvar, y esto nos indica que puede haber una alta probabilidad de que pues, estemos ante una vaginosis bacteriana. Aparte de esta anamnesis orientada, tenemos que mirar los criterios de Amsel, que requieren la presencia de 3 de los 4 rasgos clínicos que se muestran en la tabla. Por ejemplo, el primero es que haya una secreción vaginal homogénea con las características ya mencionadas. El segundo, pues, la prueba que mencionaba Diego, que es el hedor de aminas o olor a aminas, que es característico a pescado. Este se obtiene, pues, como mencionaba él, al añadir gotas de solución de hidróxido potásico a un porta, y también se denomina Whiff test. Otro de los criterios de Amsel se obtiene pues al analizar las muestras a la microscopía, principalmente con la tinción de Gram. Entonces, él lo mencionaba, estas células guías o células clave que se observan al examen al microscopio, y se estima que deben ser positivas en más de un 20% de las células. Y aparte de esto, súper importante, pues ya mencionaba el pH vaginal, que va a estar más alcalino, y lo normalmente es que esté ácido el pH, pero en esta enfermedad se va a aumentar por encima de 4.5. Siguiente. Aparte de los criterios de Amsel, también aparecieron después otros criterios como lo son los criterios de Nugent. Entonces, estos también se obtienen en la tinción de Gram de una muestra de secreción vaginal, y se basan en el recuento de los morfotipos que corresponden a los bacilos gram positivos, gram negativos y gram variables, y también a los bacilos curvo gram negativos. Entonces, se establece un puntaje que va de 1 a 10 sobre la tinción de Gram, en donde el grado pues asciende en función de la proporción de los microorganismos que están proliferándose, y tenemos puntajes de 0 a 3, de 4 a 6 y de 7 a 10. Si obtenemos un puntaje de 7 a 10, tenemos el diagnóstico confirmado pues, de una vaginosis bacteriana. Siguiente. Bueno, el tratamiento principalmente se basa en un régimen que consiste en metronidazol por 7 días, en comprimidos de 500 miligramos cada 12 horas, que puede ser tanto vía oral como vía vaginal. No es necesario que los dos regímenes se administren por ambas vías al mismo tiempo. También se han estudiado otros tipos de tratamientos que pues no tienen como tal tanta evidencia para ser validados, como lo son los agentes antisépticos como la iodopivorona, el peróxido de hidrógeno o la clorhexidina, y también el uso de los probióticos para aumentar pues, la flora vaginal normal. Pero pues estos todavía les falta estudios y no están validados. Entonces el tratamiento es metronidazol por 7 días. Siguiente. Bueno, si estamos enfrente de una recurrencia, o sea, una paciente que mejora y le vuelve a aparecer la enfermedad, el régimen ya no va a ser por 7 días, sino se va a extender por 14 días.
Hay un régimen que nos recomendaban, pues que era los óvulos de metronidazol intravaginales 2 veces por semana durante 4 meses. No se recomienda dar tratamiento a la pareja porque no ha mostrado que reduzca como tal la prevalencia de la enfermedad y pues tampoco se considera una enfermedad de transmisión sexual, entonces no hay suficiente evidencia para recomendar el tratamiento a la pareja. Siguiente. Por último, el pronóstico de esta enfermedad, pues sin tratamiento se resuelve espontáneamente en el 20 a 30% de los casos. Con el tratamiento las tasas de curación obviamente son mucho más altas, se elevan al 80% al mes y alrededor del 50% a los 6 meses. Estas pacientes que tratamos deben ser informadas sobre la necesidad de volver a consultar en caso de que hayan vuelto los síntomas o en caso de recaídas, y se debe tratar como una persistencia o una recurrencia según lo que acabamos de mirar. Siguiente. Bueno, pues la vaginitis es producida por la Candida albicans en el 90% de los casos. Siguiente. La candidiasis vaginal es la segunda causa más frecuente de flujo vaginal. Va a ser responsable del 15 al 30% de los síntomas vulvovaginales. Va a afectar en un 70 a un 75% a las mujeres al menos una vez en la vida. Y de un 40 a 50% van a presentar al menos una recurrencia. De un 5 a 8% de las mujeres adultas van a tener candidiasis vulvovaginal recurrente, que va a ser definida como 4 o más episodios anuales. Siguiente. Bueno, pues, dale siguiente. Ah, no, dale para atrás. Bueno, pues la cándida es un habitante comensal de la vagina. Las blastosporas de la levadura suelen ser responsables de la colonización asintomática, mientras que los micelios, las que son los pseudohifos o hifos, los que ya les había mencionado, que vamos a buscar en los diferentes tipos de método diagnóstico, van a causar la vaginitis sintomática por sobrecrecimiento y la adherencia a las células epiteliales vaginales. La lesión del epitelio por especies de cándida está mediada por la actividad de varias enzimas hidrolíticas, como otros factores de virulencia, como va a ser la formación de biopelículas que promueven la adhesión y la penetración al tejido, lo que va a hacer que la terapia antifúngica sea poco efectiva. Siguiente. Darle para atrás, por favor. Bueno, entonces, es que es claro. Los factores de riesgo, pues existen diversos factores como el embarazo, la anticoncepción hormonal, que ellos vienen siendo por estrógenos principalmente, el tipo de actividad sexual, si te presenta diabetes mellitus, lupus, obesidad, el uso frecuente de antibióticos, los tratamientos prolongados con esteroides y el trauma epitelial coital. Un factor de riesgo importante es la inmunosupresión. Siempre se debe investigar la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y buscar otras causas de esta. No existe evidencia científica que métodos de higiene menstrual, ya sean toalla tampones y la copa vaginal, predispongan a este tipo de infecciones. Generalmente van a aparecer premenstrual y mejoran el periodo postmenstrual. Siguiente. Dale, siguiente. Ah, no, espera, perdón. Sí, patogenia, es para atrás. La cándida, pues ya les había explicado eso. Van, no, siguiente. No, patogenia, listo, clínica. Las mujeres pueden consultar por la presencia de un flujo espeso que va a ser blanco o amarillento, pero va a tener ese aspecto grumoso, como si fuese queso cortado. Va a estar asociado a prurito, ardor, irritación, dispareunia y disuria. Las pacientes no manifiestan percibir mal olor. Al examen ya ginecológico puede haber un eritema labial y vulvar, fisuras y lesiones papulares satélites. Ya a la especuloscopia se va a observar el eritema de la mucosa vaginal y ese flujo blanco grumoso que va a estar ampliamente adherido a las paredes vaginales. La candidiasis vulvovaginal se puede clasificar como no complicada y complicada, siendo importante ya que influye en las conductas que vamos a realizar como tratamiento. Entonces,
La no complicada, esto va a ser, van a ser episodios esporádicos e infrecuentes con hallazgos o síntomas que pueden ser de leves a moderados. Se debe sospechar de la infección por Candida albicans en mujeres inmunocompetentes. La complicada se va a considerar, ya se considera pues complicada cuando se van a presentar la recurrencia, que ya les he dicho, de 4 o más episodios en un año, cuando los síntomas y los hallazgos son considerados como severos. Se sospecha que la gente va a ser uno diferente a Candida albicans, y cuando se presenta asociada a, hay que sospechar también en mujeres cuando tienen diabetes mellitus, con los también tratamientos prolongados de esteroides, VIH e inmunosupresión. Siguiente. Bueno, si la paciente va a referir normalmente ese flujo vaginal, el prurito, no va a decir que no tiene mal olor, entonces vamos a sospechar ampliamente de una candidiasis, pues como la explicación de estos síntomas. El pH de la vagina es normal o ácido, y el frotis en fresco con KOH o la tensión de Gram, vamos a observar las levaduras en ingemación y las hifas. La sensibilidad de estos estudios es aproximadamente un 60%, pues entonces debemos pensar obviamente que los falsos negativos van a ser bastante altos. La mayoría de los pacientes con candidiasis vaginal tienen una abundante reacción leucocitaria, y los lactobacilos van a seguir siendo la flora predominante. El cultivo se va a realizar únicamente cuando la clínica es muy compatible con la enfermedad y el frotis es negativo, o en casos de que haya fracaso terapéutico o recidivas, donde va a ser importante identificar la especie de cándida para así conocer la sensibilidad a los antimicóticos. Siguiente. Bueno, pues como complicaciones de la vaginitis por cándida, va a ser principalmente en pacientes inmunocomprometidos, que puede favorecer una infección sistémica. La candidiasis vaginal durante la gestación generalmente no está asociada a algún resultado perinatal adverso. Las recomendaciones ya en el tratamiento, la recomendación total es el tratamiento oral de tipo sistémico, pues por su mejor eficacia y porque va a ser más fácil la adherencia al esquema. No se recomienda el uso simultáneo de tratamiento vía oral y vía tópica. Principalmente van a ser imidazoles intravaginales que van a mejorar los síntomas, y todos van a tener una eficacia similar. Como las recomendaciones para un tratamiento por infecciones que no sean no complicadas, está fluconazol, que puede ser tabletas o cápsulas de 150 a 200 miligramos vía oral en una sola dosis, y traconazol, cápsulas de 100 miligramos cada 12 horas vía oral por 3 días, clotrimazol, que puede ser crema al 1%, con 5 gramos intravaginal diario durante 7-14 días, o crema al 2% con 5 gramos intravaginales diarios durante 3 días. El clotrimazol óvulos 500 miligramos intravaginales dosis única, o 100 miligramos intravaginal de 7 a 10 noches. Miconazol crema del 2%, se le dan 5 gramos intravaginales diarios por 7 días, o miconazol puede ser en óvulos 200 miligramos intravaginales, 1 al día durante 3 días. Los tratamientos tópicos tales como los óvulos, las pomadas, cremas, ungüentos son a base, y los ungüentos pues estos son a base de aceite, y podrían debilitar los condones y los diafragmas de látex, y son de uso preferencial por la noche. Dale siguiente. Ahora, para el tratamiento por candidiasis vulvovaginal complicada va a ser fluconazol, tabletas o cápsulas de 150 a 200 miligramos vía oral, en 3 dosis, que va a ser el primero, el cuarto y al 7º día. O terconazol óvulos 80 miligramos intravaginal por 6 días. En caso de recurrencia, eso se va a dar fluconazol de 150 a 200 miligramos semanal por 6 meses. O clotrimazol óvulos 500 miligramos semanal o cada 2 semanas por 6 meses. También está la anistatina, que son supositorios vía vaginales diarios por 14 días, y luego se le dan cada 6, se le da por 6 meses. El ácido bórico supositorio vaginal de 600 miligramos se le da 1 o 2 veces al día por 14 días.
Se le debe hacer tratamiento al compañero sexual solo si éste presenta balanitis, de preferencia se va a hacer con fluconazol oral. Y en pacientes embarazadas el tratamiento inicial va a ser con clotrimazol, como segunda opción se van a dar los imidazoles tópicos y como tercera opción el fluconazol sin pasar una dosis de 400 miligramos. Siguiente. Esto algo que me faltó decir es pues que el pronóstico de vaginitis por cándida normalmente es bueno. Va a ser que el 5 a 8% del 5 a 8% de los pacientes van a presentar recurrencias, pero no es necesario como tal realizar un seguimiento después del tratamiento de la candidiasis vulvovaginal no complicada. Ahora, para hablar de vaginitis por tricomonas, siguiente, es una infección vaginal de transmisión sexual producida por la tricomonas vaginalis, es un protozoario unicelular flagelado que va a medir aproximadamente de 10 a las 7 micrones. Este parásito no hace parte de la flora normal de la vagina, pero el ser humano es el único huésped natural. Bueno, la frecuencia en nuestro medio va a ser de aproximadamente en mujeres sintomáticas del 1%, ya tiende a aumentar en pacientes con factores de riesgo. Esta infección va a ser responsable de 10 al 25% de las vaginitis a nivel mundial, especialmente en países en desarrollo. Como patógeno, el parásito se va a unir a las células epiteliales a través de las moléculas de adhesión específicas, produciendo la reacción inflamatoria. La forma de transmisión es exclusivamente por contacto sexual y tiene un periodo de incubación de 4 a 28 días y sin tratamiento puede persistir por meses o incluso años. Siguiente. Como factores de riesgo vamos a tener pues obviamente el contacto sexual con una persona que tenga una infección de transmisión sexual, en este caso con tricomonas, también población menor a 25 años que sea sexualmente activa, que sea de raza afroamericana, que haya tenido más de 2 compañeros sexuales en el último año, que haya tenido un nuevo compañero sexual, que no use ningún tipo de anticonceptivo de barrera, también que use sustancias alcohólicas o drogas psicoactivas, haber tenido previas infecciones de transmisión sexual y aquellos que realicen sexo comercial. Siguiente. Bueno, hasta un 50% de las pacientes pueden ser asintomáticas. Las mujeres ya asintomáticas van a presentar el flujo vaginal de mal olor, edema, eritema, prurito, irritación, dispareunia y compromiso ureteral que va a ser ya manifestado con lo que es la disuria. A la especuloscopia se va a encontrar la vagina eritematosa, un flujo amarillo grisáceo bastante espumoso y un signo que va a sugerir esta infección es la colpitis macular o cervix en fresa. Acá consiste de que son hemorragias puntiformes en el exocervix. Sin embargo, pues esto a simple vista solo va a ser observado en un 2 a un 5% de los pacientes. Ya, siguiente. Los hallazgos clínicos del flujo vaginal de mal olor, que va a ser acompañado de esta inflamación y el prurito, van a hacer sospechar bastante de este tipo de infecciones. El pH de la vagina se va a encontrar elevado debido a que también se encuentra aumentada la concentración de anaerobios y disminuida la población de lactobacillus. El test de aminaje es positivo. Al frutis en fresco se van a poder visualizar los parásitos flagelados moviéndose en el campo. Este examen va a tener una sensibilidad de un 55 al 60% con una especificidad mayor del 90%. Pero como les había hablado anteriormente, la demora en poder realizar este tipo de visualizaciones pues no va a permitir que se puedan visualizar de la mejor manera estos parásitos flagelados moviéndose. El frotis de Papa Nicolau va a tener una sensibilidad del 60-70% para la identificación de las tricomonas. Sin embargo, pues la semejanza de los parásitos inmóviles con leucocitos puede llegar a producir un sobrediagnóstico de la infección. El cultivo en medio diamond tiene la mejor sensibilidad de un 85-95%, pero el problema de esto es que actualmente solo se está usando para casos de investigación. Y en algunos países pues ya están disponibles ondas de amplificación molecular que tienen la sensibilidad mayor de un 84% y una especificidad de 94%, pero como le había dicho, esto tiene un alto costo. Siguiente.
En la gestación se ha asociado a un resultado perinatal adverso, particularmente con la presencia de la ruptura prematura de membranas, parto pretermo e infecciones neonatales. La tricomoniasis se ha asociado a un aumento de la transmisión del VIH, también asociado a enfermedad pélvica inflamatoria y otras enfermedades de transmisión sexual como pueden ser cervicitis por Neisseria gonorrea y la clamidia trachomatis, constituyéndose pues un marcador de comportamiento sexual de alto riesgo. Siguiente. Bueno, los tratamientos recomendados como tal son la del tinidazol, tabletas o cápsulas de 500 miligramos, 2 gramos vía oral en una dosis única. Puede ser también tinidazol 500 miligramos vía oral 2 veces al día por 5 días. El metronidazol, que van a ser tabletas o cápsulas de 500 miligramos, 2 gramos vía oral en dosis única, o las tabletas de 500 miligramos 2 veces al día de 5 a 7 días. En la gestación el metronidazol a dosis única es efectivo y no hay una asociación entre el uso del metronidazol con efectos adversos del embarazo. Ya por ser una enfermedad de transmisión sexual es indispensable el tratamiento de los compañeros sexuales para cortar la cadena de infección y así poder incrementar las tasas de curación que puede llegar a ser de un 95%. Y durante el tratamiento pues la pareja pues debe abstenerse de tener relaciones sexuales para poder amplificar y tener un buen resultado. Se realiza una consejería para evitar los comportamientos sexuales de riesgo. Se debe aconsejar la abstinencia, el uso de condón y limitar el número de compañeros sexuales, así como la modificación de las prácticas sexuales. Bueno, pues lo último sería pues el pronóstico, que el pronóstico es bueno con el tratamiento adecuado, por lo que se debe instruir a las pacientes de regresar a una visita de seguimiento si los síntomas persisten. Se puede presentar una infección recurrente que puede ser asociada a la reinfección a partir de una pareja sexual no tratada o por una recaída. De tratarse de un episodio de recaída, en la mayoría de los casos suele ser consecuencia de una terapia inadecuada y rara vez como un resultado de la resistencia a la terapia. Este es un flujograma de manejo para las patologías que acabamos de hablar, pero ya lo leerán después. Siguiente. A continuación veremos algunos aspectos en referente a la cervicitis. Pues corresponde a un cuadro de inflamación del cuello uterino que suele ser causado por un agente infeccioso y que generalmente va a ser de transmisión sexual. Esta fue reconocida por primera vez como una entidad clínica importante desde 1984. Inicialmente fue descrita como la contrapartida en mujeres de lo que era la uretritis en los hombres. Esta inflamación se va a localizar principalmente en las células del epitelio columnar de las glándulas endocervicales, pero también puede llegar a afectar al epitelio escamoso del ectocervix. En muchas ocasiones esta no va a producir síntomas apreciables y la importancia de su detección y de su tratamiento correcto va a radicar en que la infección silente puede originar complicaciones tales como salpingitis, endometritis, enfermedad pélvica inflamatoria, así como graves consecuencias en las gestantes que revisaremos más adelante. Entonces, para entender mejor cómo se desarrolla, debemos recordar que el cuello uterino consiste en una matriz de tejido conectivo que va a estar recubierta por dos tipos diferentes de epitelio, el columnar y el escamoso. Por un lado, las células del epitelio columnar van a tapizar todo lo que es el canal endocervical y van a constituir la diana para aquellos patógenos más frecuentemente asociados con la cervicitis, como son la clamidia y la neisseria. Y por el contrario por otro lado, están las electroceles por epitelio escamoso, que es contiguo a la mucosa vaginal, por lo tanto este va a ser susceptible a los patógenos que se asocian con la vaginitis, que ya revisamos previamente. Ambos epitelios van a diferir no solo en la susceptibilidad que tienen a determinados microorganismos, sino que también en los mecanismos que tienen de defensa de manera endógena y su respuesta a los cambios hormonales, así como su capacidad secretora y vulnerabilidad a otras infecciones como el VIH. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista clínico, esta suele clasificarse como aguda o crónica, y la crónica va a ser la responsable de un gran número de casos. La inflamación del cuello uterino de la que hablamos es frecuentemente asintomática, como les mencionaba, y en mujeres sintomáticas, a menudo los síntomas
que se van a referir son inespecíficos, pero los más significativos van a ser el aumento en el flujo vaginal, que puede o no estar acompañada de hemorragia intermenstrual, que habitualmente las pacientes van a relacionar con el coito. En el examen ginecológico, típicamente se va a manifestar por la presencia de un exudado endocervical mucopurulento en el canal endocervical, que es lo que antiguamente se conocía como cervicitis mucopurulenta. Y también podemos o no encontrar un sangrado fácilmente inducible mediante el roce ligero con el hisopo de algodón a través del orificio cervical externo. Esto se conoce como friabilidad. Ambos signos los podemos encontrar o puede que exista solo uno de ellos, y el segundo, es decir, la friabilidad, es tan o más frecuente que el hallazgo del exudado. Hablando ya de la crónica, generalmente pues es asintomática, va a ser muy común en mujeres adultas y su importancia va a estar dada por el hecho de que la infección clínica puede extenderse al tracto genital superior, dando lugar a complicaciones como las que les mencionaba anteriormente: endometritis, cervicitis, enfermedad pélvica inflamatoria. Y además hay que tener en cuenta que la inflamación crónica del cuello uterino puede favorecer el desarrollo de una neoplasia cervical. Ya en mujeres embarazadas, la infección por clamidia se ha asociado con un aumento de riesgo de embarazo ectópico, parto prematuro, rotura prematura de membranas, aborto espontáneo y morbilidad infantil. Sin embargo, pues algunos estudios no encuentran diferencias estadísticamente significativas entre el riesgo de parto prematuro o la rotura prematura de membranas en mujeres que tienen cervicitis por clamidia y gonococo y las gestantes que no tienen la infección, mientras que otros hallan una asociación estadísticamente significativa entre la infección por clamidia y el riesgo de aborto espontáneo en una población con una alta prevalencia de la infección por esta bacteria. Y en el caso de Mycoplasma genitalium se ha encontrado una asociación significativa entre la infección por esta y el riesgo de aborto espontáneo y de parto prematuro. Siguiente, por favor. Son múltiples los agentes que se han visto potencialmente implicados en la cervicitis, tanto infecciosos como no infecciosos, y la actual disponibilidad de diferentes técnicas moleculares ha venido incrementando el número de microorganismos que podemos reconocer como agentes etiológicos. Entonces, por un lado tenemos agentes infecciosos. Dentro de este grupo se reconocen patógenos de transmisión sexual como clamidia y listeria. Estos son los patógenos típicamente asociados con estos cuadros de cervicitis, aunque ambos, según la literatura, son detectados en menos de la mitad de los casos. Del resto pueden estar producidos por otros patógenos o por agentes no infecciosos y ocasionalmente por procesos inflamatorios que se están desarrollando de manera sistémica. La clamidia se describe como la causa más frecuente identificada en mujeres con cervicitis y tiene una frecuencia de aislamiento que va a variar entre el 10 al 50%. Y dentro de otros microorganismos que se pueden ver potencialmente implicados son el Mycoplasma hominis, el ureaplasma y bacterias asociadas con la vaginosis bacteriana, que también ya fueron expuestas. Dentro de los agentes no infecciosos, esto es importante mencionarlo porque sigue siendo desconocida la etiología en un alto porcentaje de mujeres en las que no se encuentra ninguno de los patógenos que se conocen. Acá la inflamación cervical puede ser mediada a través de numerosas vías metabólicas y un proceso inflamatorio local podría ser inducido o también mantenido a través de diferentes caminos, que incluyen pues los efectos de una infección persistente por un patógeno que no se conozca, por una microbiota vaginal persistentemente alterada o una exagerada respuesta inmune. Y tales procesos pueden probablemente ser modulados por el efecto de las hormonas endógenas y exógenas, incluyendo cambios hormonales que ocurren durante el ciclo menstrual o con el uso también de anticonceptivos. Hay que tener en cuenta que las hormonas endógenas tienen un claro papel en el mantenimiento de la integridad de la mucosa cérvico-vaginal y la respuesta inmune local va a ser regulada por los estrógenos, que lo que hacen es aumentar la respuesta, y la progesterona la disminuye. Entonces las mujeres que tienen bajos niveles de estrógenos, como posmenopáusicas, posparto, pacientes que tienen un bajo porcentaje de grasa corporal o que se encuentren en tratamiento con fármacos androgénicos, van a tener un mayor riesgo de vaginitis atrófica y su incapacidad para mantener el pH vaginal normal inferior a 4.5 puede originar una erosión gradual a la mucosa endocervical y las puede hacer susceptibles. Siguiente. El diagnóstico clínico pues se ha hecho tradicionalmente en base a la presencia de hallazgos sugestivos en la exploración clínica con el espéculo, donde se encuentra un cuello uterino edematoso y friable, con la presencia de secreción cervical de aspecto mucopurulento, como ya mencionaba. Sin embargo, tanto el grado de inflamación cervical como los signos y síntomas
que las acompañan pueden ser variables en cada paciente y además el valor predictivo de los signos cervicales sugestivos de cervicitis puede variar también en función de la edad y otros factores de riesgo que van a estar relacionados con infecciones de transmisión sexual. Entonces, para confirmar la existencia de inflamación, puede realizarse también un examen microscópico mediante tinción de Gram, cuantificando los leucocitos polimorfonucleares en la secreción endocervical, y se considera significativo cuando tengamos un recuento de más de 30 polimorfonucleares por campo. En un amplio estudio se evaluaron 3 posibles definiciones de caso, una que era clínica, que indicaba la presencia de flujo mucopurulento, otra microscópica, que incluía más de 30 leucocitos por campo de gran aumento, y por último una combinada, que sería la combinación del criterio clínico y el microscópico. Ya para el diagnóstico etiológico, pues debe realizarse mediante el estudio de una muestra exudada endocervical que vamos a obtener con la ayuda de un espéculo durante el examen ginecológico. Para ello es importante que se eliminen las secreciones vaginales usando una torunda seca que posteriormente se desecha. Después de esto se comprime con suavidad el cuello del útero con el espéculo y se introduce una torunda fina en el canal endocervical. La literatura dice que no debe emplearse torundas de alginato cálcico o con el vástago de madera porque esto puede inhibir el crecimiento en el cultivo celular o también puede alterar el resultado de las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. Entonces es inconveniente impregnar al menos 2 torundas. Una va a estar destinada para el examen microscópico y los cultivos y la otra para las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. En cuanto a la tinción de Gram del exudado endocervical, esta puede ser de utilidad en el diagnóstico de la cervicitis gonocócica, aunque tiene una baja sensibilidad y especificidad, y los resultados también pueden verse influidos tanto por la experiencia del observador como por la posible interferencia con la microbiota o leucocitos propios de la vagina. Siguiente, por ejemplo. Ya la decisión de realizar un tratamiento empírico o dirigido de las mujeres con el diagnóstico debe tomarse después de considerar factores como la edad, el contexto epidemiológico y la disponibilidad de pruebas de diagnóstico rápido con que se cuente. Se recomienda que se realice o que se inicie un tratamiento empírico que incluya clamidia y neisseria en caso de mujeres con un elevado riesgo de infección por estos patógenos, es decir, edad menor a 25 años, aquellas con una pareja sexual nueva o con una pareja sexual que sea diagnosticada con infección de transmisión sexual, sobre todo si el seguimiento no está asegurado o no se disponen de pruebas diagnósticas adecuadas para esto. Entonces, para mujeres con bajo riesgo, el tratamiento puede diferirse a la espera de los resultados de las pruebas diagnósticas. Y la pauta de tratamiento empírico que recomiendan la mayoría de las guías va a ser acitromicina 1 gramo por vía oral en dosis única, o también puede ser utilizada doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día durante 7 días. Si la paciente tiene un riesgo elevado de infección gonocócica, también debe cubrirse este patógeno, preferentemente con ceftriaxona de 500 a 1000 miligramos intramuscular, una dosis única. Y ya la realización de un test de curación, es decir, repetir las pruebas diagnósticas al mes de concluir el tratamiento, no va a ser necesaria a menos de que persistan los síntomas o que estemos ante una paciente embarazada. En el seguimiento de las pacientes en las que el agente etiológico es un patógeno de transmisión sexual, ya debe realizarse un cribado para VIH y un estudio de los contactos. En cuanto al manejo de los contactos sexuales, en los últimos 60 días de las mujeres con cervicitis, estos deben ser evaluados y tratados con la misma pauta antibiótica que se recomienda para el patógeno de transmisión sexual que hayamos identificado o que sospechemos. También es importante mencionar que para minimizar el riesgo de contagio y de reinfección debe aconsejarse a la paciente que se abstenga de mantener relaciones sexuales hasta que los síntomas se hayan resuelto y que su o sus parejas sexuales hayan sido también tratadas debidamente. En el caso del embarazo, el diagnóstico y el tratamiento va a ser igual al de las no gestantes. Siguiente. Listo, doctor. Pues, nada, muy buena revisión, no hay nada por decir. Entonces, nos vemos el lunes, ¿listo? Todos. Bueno, hasta luego. Vayan, disfruten el concierto de Silvestre y descansen. Bueno, hasta luego. Hasta luego, doctor.